La Iglesia, familia con propósito, le invita a oír el mensaje de la palabra del Señor. Multiplicados, ¿ya? En Génesis 12:2 dice: haré de ti una nación grande. Esos dos textos están relacionados directamente con tener hijos, ¿ya? Por eso es que para ellos, para su cultura, era tan importante tener descendencia. En el versículo 8 habla que Zacarías era el sacerdote, ¿cierto? Era un sacerdote Zacarías. Zacarías, como sacerdote, según que no voy a explicarlo ahora, ¿ya? Era según la orden que le tocaba, que le correspondía a él, le tocaba oficiar el sacerdocio 2 veces en el año. ¿Ya? Los sacerdotes en aquel tiempo no oficiaban siempre en el altar, ¿ya? No oficiaban siempre su sacerdocio, no lo ejercían siempre. Estaban todo el tiempo preparándose, estaban todo el tiempo orando, siguiendo lo que dice el versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eso lo hacían ellos constantemente lo iban haciendo. ¿Para qué? Para que cuando les tocara estuvieran preparados. Ellos no se preparaban cuando les tocaba, sino que vivían preparados para el momento en que les tocara ejercer el sacerdocio. Según lo que cuenta aquí la Biblia, a Zacarías le tocó por suerte. Nosotros decimos y creemos que no vivimos por suerte, ¿verdad? Vivimos por un propósito. Pero debido a esta búsqueda constante del sacerdote de Dios, en una búsqueda constante, como dije delante, entonces estaban todos estaban preparados para ejercer el sacerdocio, todos. Entonces ahí se escogía a quién, ¿ya? Y dice la Biblia que le tocó en suerte entrar, o sea, estaban todos bien preparados, entonces tal vez tirar una moneda, quizás cómo lo hacían para que ver a cuál sacerdote le tocaba. ¿Qué le tocaba? Encender el incienso, ¿ya? El incienso tiene directa relación con la presencia. El incienso tiene directa relación con el arca del pacto, ¿ya? No cualquier sacerdote encendía entonces el incienso, ¿ya? Y no les tocaba en la vida más de una vez, a lo mejor 2 veces, ¿ya? Es como esta princesa, esta guaguita que nació en Inglaterra, ¿cierto? Que heredera al trono, es la 4ª heredera del trono, ¿cierto? O sea, tienen que morir los otros 3 para que ella sea reina, ¿ya? En este caso, el sacerdote, lo mismo, el que prendía el incienso, ¿ya? Le tocaba una vez en la vida solamente, a lo más le podía llegar a tocar 2, ¿ya? Si es que fallecían los otros, imagínense, eran 18.000 sacerdotes aproximadamente. Tenían que morir todo el resto para que les tocara más de 2 veces, ¿ya? Entonces ellos vivían preparándose y cuando le avisan que le tienen que prender el incienso, era entrar a la presencia misma de Dios, porque el incienso se prendía en el arca del pacto. Ahí se prendía el incienso, ¿ya? Entonces para ellos era importantísimo, o sea, les tocaba, y como dice que era de edad avanzada, tal vez era la primera y única vez que le iba a tocar entrar al lugar santísimo y prender el incienso. Dice que la hora en que le toca prender el incienso, dice que es la hora de la multitud, ¿ya? La hora en que toda la multitud, todo el pueblo va a orar al templo, ¿ya? Literalmente en el horario y el reloj de hoy es a las 3 de la tarde. Ese era el horario. A las 3 de la tarde estaba ocurriendo esto. Esto ocurre a las 3 de la tarde, ¿ya? Y mira lo que ocurre en el versículo 11. Dice que entonces, bien, Juanito, no te lo reloj. Versículo 11 dice que entonces se le apareció un ángel. Para nosotros, tal vez para usted no es de gran importancia. En toda la Biblia habla que
de apariciones de ángeles, que Dios habla, que Dios enciende la zarza, pero habían pasado 400 años en que Dios estaba en silencio. No había hablado en 400 años. Dios en el Antiguo Pacto habla a través de sus profetas y habla a través de ángeles, usan ángeles. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, hay muchas apariciones de ángeles, muchas apariciones de ángeles. Entonces, para nosotros que hemos leído el Antiguo Pacto, no es normal que se le haya aparecido un ángel a Zacarías, ¿ya? Pero para Zacarías no era normal, porque era la primera vez en su vida que se le aparecía un ángel. Si en 400 años Dios no había hablado de ninguna forma, no había hablado ni por profetas, ni por ángeles, no había hablado por ningún medio. Por 400 años Dios no habló. Ahora, ¿qué era más sorprendente? ¿Qué era más impactante? Tener enfrente el arca del pacto, porque no cualquiera entraba al lugar santísimo, que era la presencia misma de Dios. Era el arca del pacto, era un baúl, para los que no saben, era un baúl que tenía 2 ángeles, 2 serafines de oro, inmenso, y ahí estaba guardado el bastón y las leyes que Dios le había entregado a Moisés. Entonces ahí se suponía que estaba la presencia de Dios en ese lugar. Entonces, ¿qué era más impactante, más importante y más impactante para este Zacarías? Estar delante de la presencia de Dios, el arca, o ver esta visión del ángel. Estaba ahí, ¿no? Y dice el texto, al verlo Zacarías, se turbó y lo sobrecogió temor. Pero no el arca, sino el ángel. Le impactó más el ángel. ¿Ya? Mira, el ángel le entrega el mensaje a Zacarías. El propósito del ángel, de los ángeles, el propósito de ellos es entregar un mensaje. ¿Ya? Entregarnos un mensaje, en este caso a Zacarías. Y el mensaje era que iba a tener un hijo, y además le dice el nombre que tenía que ponerle al hijo. Juan. Qué bello nombre. Zacarías se sorprende, ¿ya? Se sorprende porque era viejo, era de edad. Y la señora también, también era anciana. Entonces, nuevamente para nosotros es una historia repetida, porque a Abraham le pasó lo mismo, ¿cierto? Y hay otros personajes en el Antiguo Testamento que les pasa exactamente lo mismo, que siendo ya viejos, siendo ancianos, tienen hijos, ¿ya? Y Abraham no tiene uno, tiene 2. En el versículo 18 dice que Zacarías le hace una pregunta al ángel. Le pregunta, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Siempre el hombre echando el agua a la mujer, o sea que, ¿para qué mete a la señora? ¿Cierto? Dice, yo soy viejo y mi señora está más jodida que yo, le faltó decir, ¿cierto? Porque está diciendo, y mi señora es de edad avanzada. O sea, ni por parte de él, ni por parte de la señora, no había posibilidad alguna, ¿cierto? Pero esto es más que una pregunta, es duda. Zacarías dudó del mensaje que el ángel le traía. Mira, Zacarías no tuvo problemas con la aparición del ángel, no tuvo problemas con un encuentro, con una vivencia, con una experiencia, mejor dicho. Tuvo problemas con el mensaje. ¿Cuántas veces hemos tenido experiencia nosotros de Dios y experiencias reales? Y el problema no es la experiencia, y nos quedamos en la experiencia y algunos hasta hacen doctrina de esa experiencia. Pero el problema que muchas veces tenemos es el mensaje por el cual Dios nos está hablando o nos da esa experiencia. Lo importante nunca es la experiencia, el mensaje es lo realmente importante es el mensaje que Dios trae a través de la experiencia. ¿Cierto?
Lo importante aquí no era el ángel, que era el ángel Gabriel. Lo importante era que él iba a tener un hijo. Y lo importante tampoco ni siquiera es el hijo. Ni siquiera era Juan, porque del Juan que está hablando, no soy yo, es Juan el Bautista. ¿Ya? Juan el Bautista era el que iba a preparar el camino para la venida del Mesías, del Cristo. Ese era realmente el propósito. Dios cayó por 400 años y cuando habla, era para entregar el mensaje diciendo, les voy a dar un profeta y este profeta les va a preparar el camino al Mesías, a mi hijo. ¿Cierto? Eso se encuentra entre el versículo 14 y el 17. Dice, mira, tendrás gozo y alegría. Primero le da las pautas de él como padre. ¿Ya? Yo voy a ser papá estamos a un mes. Estamos a un mes, ¿cierto? Y sí, me siento identificado con lo que dice el versículo 14. Pues. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser lleno del Espíritu Santo si se supone que el Espíritu Santo apareció en el libro de Hechos? Pero Juan el Bautista, me atrevería a decir que fue el primero en ser lleno del Espíritu Santo, por todo lo que él hizo. Y además que, no solamente por lo que él hizo, porque lo está diciendo. La Biblia lo está diciendo, ¿ya? Lo está profetizando. Y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Los que estamos en este lugar y los que están escuchando este mensaje han sido llenos del Espíritu Santo, del vientre de sus madres. Y no hay quien los arrebate de aquello. Por más que... No voy a mirar para allá. Por más que nos tomemos un tiempo, por más que nos tratemos de alejar por un momento, el sello, como dice el libro, el sello está. Se lo digo yo. Yo traté de irme por un tiempo y no pude. Acá estoy, y predicando encima. Dice que, versículo 16, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, su Dios. ¿De quién está hablando? De Juan el Bautista. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Está hablando de Juan el Bautista con respecto a lo que va a hacer él con Jesús. ¿Ya? Dice que irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Después de todo esto que dijo el ángel, Zacarías duda. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y un tremendo mensaje para tu vida y dudamos? ¿Cuántas experiencias hemos tenido y dudamos? Mira, dice el versículo 20, responde el ángel, pues sí, cuando uno hace una pregunta a Dios, Dios siempre te va a responder. O sea, no esperes de que tú le hagas una pregunta a Dios y Dios no responda. Que tú trates de encarar a Dios, porque es lo que estaba haciendo Zacarías, estaba encarando a Dios, pero venía la respuesta de Dios. Tenía que venir la respuesta de Dios a través del ángel. Y en el versículo 20, el ángel le responde. Bueno, le responde del 19, pero vamos a leer el 20. Ahora, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. A veces pensamos que el Señor nos habla y creemos que las cosas se cumplen así, al tiro, el día de mañana se cumple. En su tiempo, en su momento, lo que Dios te ha entregado se va a cumplir. Y se va a cumplir. A veces creemos que si no eres tú, será otro. No, bueno, mira, si no eres tú, va a ser otra persona el que va a cumplir el propósito de Dios. No, si Dios tiene un propósito para tu vida, ese propósito en tu vida se va a cumplir, sí o sí. Jonás se arrancó, no quería cumplir el propósito de Dios.
y se arrancó por todos lados. Pero finalmente estuvo obligado a cumplir el propósito por el cual Dios le había llamado. Zacarías, a pesar de que dudó, el propósito se cumplió igual no. Sigo leyendo. Entonces le responde el ángel, se cumplirán a su tiempo. Quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda. ¡Qué terrible! El sacerdote entraba al lugar a prender el incienso y tenía que esperar que Dios hablara. Dios hablaba y él salía al pueblo y entregaba entonces el mensaje de Dios. Pero hubieron 400 años en que Dios no hablaba. Entonces salían a nada. Imagínense tremenda experiencia que ocurre, que vive Zacarías. Yo creo que todo el pueblo estaba esperando en qué momento Dios va a hablar, en qué momento Dios va a hablar. Y cuando habla, sale Zacarías y no puede entregar el mensaje que Dios había dado. Porque salió mudo. Salió mudo. No pudo entregar el mensaje. ¿El mensaje cuál era? ¿Cuál era el mensaje para el pueblo? Que le nacería un profeta, el último en su especie, pero el primero de muchos. El último de su especie, digo yo, porque fue el último de todos los profetas del Antiguo Testamento en seguir el mismo ciclo, el mismo sistema, ¿ya? En que Dios hablaba al pueblo a través de los profetas. ¿Por qué fue el último? Porque a partir de Juan el Bautista, Dios ya no hablaba únicamente a través de los profetas. Dios hoy habla a cada uno de nosotros directamente, porque el lugar santísimo está en nosotros. El lugar santísimo ya no es algo físico, no es un edificio, como lo era en aquel tiempo. El lugar santísimo está en nosotros, ¿ya? Nosotros nos vamos al lugar santísimo. El lugar santísimo está en cada uno de nosotros. Amén. Así que fue el último en su especie, pero el primero entre muchos de nosotros. Mira, Zacarías, siendo justo, irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, teniendo una experiencia con el Señor, la del ángel, aún así no creyó al mensaje. Muchas veces nos ocurre lo mismo a nosotros, en que tenemos, insisto, tenemos una experiencia. Día atrás estoy trabajando con el Tiri y yo, y él es mi cliente, y el Tiri me preguntó cómo me había convertido, y yo nunca había contado cómo me había convertido. El tema es que yo siempre, yo desde que tengo uso de memoria, uso de razón, desde los tiempos en que yo me acuerdo, siempre hemos estado en la iglesia. Mi mamá siempre nos ha llevado a la iglesia. Y yo hasta los 18 años yo fui obligado, literalmente, a asistir a la iglesia. Yo no quería ir y mi mamá, no, tienes que ir, mientras usted no cumple 18 años, usted va a la iglesia. Así que iba obligado, ¿ya? Usted dirá, ¡ay, qué canalla la hermana Raquel, la pastora Raquel! Sí, yo también la encontraba canalla. Pero es que tiene que ser así. Hoy día yo soy padre y sí, y tiene que ser así. Así funciona. ¿Ya? El día en que yo cumplí 18, mi mamá me liberó. Me dijo, bien, yo me desligo de ti, me desentiendo, pero sí voy a estar orando día y noche por ti. ¿Ya? Y esa oración es la que no me dejó nunca tranquilo. Cuando yo cumplí 25, 26 años más o menos, yo tuve una experiencia con el Señor. ¿Ya? Cuando chico me bauticé a los 12 años, iba a la iglesia, a la escuela dominical, todo el tema. Pero a los 26 años yo había vivido mi vida como yo quería. Yo nunca fui un chico malo, no era... Al contrario, la maldad todas las cosas malas que ocurrían, estaba yo en medio, pero yo no lo hacía. Entonces toda la gente pensaba que yo era malo, era desordenado, en fin, y era un chico problema. Pero yo no lo era. Pregúntenle a mi mamá. Y sí, viví lejos del Señor, aún sabiendo, conociendo de la Biblia. Si yo toda la vida fui a la iglesia, tenía los principios claros. La doctrina yo la tenía más que clara.
pero vivía a la pinta mía. Vivía y hacía lo que yo quería. Yo nunca tuve problemas con el alcohol ni con las drogas, pero era desordenado y vivía como... Yo no tenía límites. Ese es el tema. ¡Pau! No, si había que hacer algo, yo lo hacía. Si había que probar algo, yo lo probaba. No, pero y así vivía. Hasta un día que tenía, como les digo, 25, 26 años y tuve una experiencia con Dios, ¿ya? Y Dios impactó mi vida, estaba acostado en mi cama, esto nunca lo he contado, se lo conté al Titi. Y en mi pieza, en el dormitorio, se iluminó, hubo una luz blanca en el cielo, ¿ya? Y yo movía la cortina a ver si se movía la luz, pues. Y no, pues si vivíamos en Santa Cruz, que era campo, y la ventana daba hacia el potrero. Lo único que había no habían postes de luz, no como acá en Santiago, no habían postes de luz, no había nada de eso. Lo único que había, uno miraba por la ventana y según la estación, había choclo, o trigo, sandías, melones, papas. Esas cosas había en el patio de mi casa, porque era una casa que arrendaba. Y no se movía la luz, porque uno a veces cuando entra una luz de afuera, uno mueve la cortina y se mueve la luz. Nada. ¿Y saben cómo estamos formando una misión con la familia allá en Santa Cruz? Me acordé del texto de Samuel. O sea, me acordé de Samuel. Cuando Samuel dice, Señor, habla que tu siervo escucha. Le dije eso. Y literalmente se lo dije. Le dije, Señor, habla que tu siervo escucha. De siervo no tenía nada, pero es lo que decía la Biblia. Así fue. La Biblia decía eso, por lo tanto yo dije eso. Señor, habla que tu siervo escucha. Y tuve una visión de Dios. Duró aproximadamente 3 horas la visión. Y yo despierto, no fue un sueño, yo estaba despierto. Y el Señor, yo no lo supe en el momento, lo supe después, años después. El Señor en esa visión me mostró los próximos 3 años de mi vida. ¿Ya? En lo que iba a pasar. Al otro día, obviamente, yo fui a la mujer más sabia que existe en el planeta Tierra y sus alrededores, donde mi madre, y le conté. Le conté todo, mi mamá me aconsejó. No me acuerdo literal lo que ocurrió. Han pasado muchos años. Pero me sirvió de testigo. Mi mamá y mi hermana me sirvieron de testigo. Ellas sabían perfectamente lo que yo les conté y luego lo que ocurrió. 3, 4 años más tarde... no les voy a contar lo que pasó en la visión, si eso era para mí. Pues. Y 3, 4 años más tarde, entonces el Señor me indica que la visión había terminado. O sea, lo que yo había visto en esa visión concluyó. Yo jamás hice una doctrina, jamás basé mi fe en aquella experiencia, la tuve, fue genial, se iluminó el dormitorio, se iluminó, sin explicación alguna. Esa experiencia yo la tuve solamente una vez en mi vida. He tenido otras experiencias, pero como esa fue la única, ¿ya? Eso no quiere decir que no tenga otras experiencias, porque las he tenido. La diferencia es cuando esperamos tener siempre el mismo tipo de experiencia. Y ahí es donde está el problema. Porque mucha gente ha tenido experiencias y busca una y otra vez el mismo tipo de experiencia. Porque le da más importancia a la experiencia más que al mensaje, como le ocurrió a Zacarías. Vamos a leer otro texto que se encuentra en el otro libro de Lucas. Ustedes sabían que Lucas escribió un solo libro y ese solo libro se dividió en 2 libros. El libro de Lucas y segunda de Lucas. Hechos, el libro de Hechos 3. Hechos fue escrito por Lucas. Hechos 3, capítulo 3, versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen? Wow. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, que era la de la oración. Había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa,
para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les dieran limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él los miró atento, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Un texto archi conocido, no hay mucho que explicar. Mira, el lugar era el mismo que ocurrió lo de Zacarías, el texto anterior, el templo. Era el mismo lugar. Ambos acontecimientos ocurren en el templo. La hora era la misma. La hora dice aquí especifica la hora, ¿ya? Era la hora de la oración. Cuando toda la multitud, cuando el pueblo va a orar, esa era la hora. Y era la hora de las 3 de la tarde. ¿Ya? Hay unas pequeñas diferencias, pequeñas pero grandes. La primera es que la experiencia con Zacarías ocurre al interior del templo. La experiencia con el cojo ocurre en el exterior del templo, porque lo dejaron a las puertas. Estaba él a las puertas del templo. Entonces una es en el interior y la otra experiencia es en el exterior. Hay experiencias que son para ti y para nadie más. Esas son las experiencias que son en el interior de tu vida. Hay cosas que son para ti, como lo que yo conté, lo que me pasó a mí. Yo no tenía para qué contarlo ni para hacer doctrina de aquello. ¿Ya? Era para mí y a través de esa experiencia Dios me llamó. Tú tienes tu experiencia con Dios y a través de esa experiencia Dios a usted le llamó. A ustedes les llamó a través de esa experiencia. Cualquiera sea, todas las experiencias son válidas. Aquí no hay esto no es una competencia de experiencia. Hay gente, hay personas que ves que te encuentras con aquella persona, te cuenta una y otra experiencia y tras otra y al final se le cree harto poco a la persona. ¿Ya? Lo importante no es la experiencia, como dije antes, lo importante es que hay un cambio en tu vida a través de esa experiencia. Y ese cambio de vida lo produce únicamente el Espíritu Santo de Dios, que es el que produce hoy la experiencia. Hay experiencias que son externas. ¿Cómo externas? Hay experiencias que tú no tienes que contarlas. La gente se da cuenta que algo pasó contigo. Algo ocurrió contigo, Juanito. Algo ocurrió contigo. Dios algo hizo contigo. Y Juanito no tiene que contarlo, se nota. Se nota, lo vemos. También con cada uno de nosotros, Dios, hay una experiencia interna y la experiencia externa. La externa no tienes que contarla, no tienes por qué contarla. La gente se da cuenta sola de que algo ocurrió, un cambio en tu vida. El cojo representa aquellas cosas que traemos desde el día en que nos convertimos. Dice la Biblia que era el cojo de nacimiento. Llevemos al ámbito espiritual, son aquellas cosas con las que cojeamos, que traemos desde el día en que nos convertimos. El día en que nos convertimos, aún quedan cosas de allí y no las sacamos. No porque no queramos sacarlas, es porque el cojo se acostumbró tanto a su cojera que para él ya era normal. Cojeamos tanto, hay cosas que nos hacen cojear y nos acostumbramos tanto a aquellas cosas que ya no las notamos. Hasta me atrevería a decir que algunas cosas son pecados ocultos, ¿ya? Y que traemos, y que no hemos sido liberados de aquellas cosas. Y esa cojera no nos permite avanzar. No nos permiten avanzar más allá del lugar donde nos encontramos. La cojera, son aquellas cosas que no nos permiten avanzar más allá del lugar en que nos encontramos. ¿Dónde nos encontramos? Sí, estamos en el reino, somos creyentes, somos discípulos, venimos a las reuniones, ¿cierto? El día domingo, vamos a la casa iglesia el día jueves y el día martes, según la casa de iglesia que participa.
pero no nos permiten avanzar más allá. El cojo era llevado al templo, pero el cojo no avanzaba más allá, quedaba hasta ahí, hasta las puertas del templo. El cojo sabía los mensajes, conocía lo que ocurría, sabía todo lo que pasaba en la ceremonia adentro en el templo, pero se quedaba ahí, a la entradita nomás, no avanzaba más. Eso es lo que produce también en nosotros las cojeras. Las cojeras no nos permiten entrar más allá de donde estamos, no nos permiten avanzar al lugar donde Dios quiere llevarnos, y donde Dios quiere llevarte es a su propósito. El propósito en la vida, el propósito de Dios en nuestras vidas no termina cuando nosotros pensamos bien, ahora soy pastor, ahora soy pastora, ahora pertenezco al ministerio, ahora estoy esto, ahora estoy... Siempre se va avanzando en el propósito de Dios. Siempre se va avanzando. El propósito de Dios para Zacarías no era solamente darle un hijo, era darle un profeta al pueblo. Y no solamente darle un profeta al pueblo, era preparar el camino para el Mesías. Entonces, una cosa te lleva a la otra. Mira, la cojera te hace mendigar solo parte del propósito que Dios tiene para ti. La cojera nos hace solamente mendigar, no nos hace entrar, no nos permite entrar al propósito. La cojera nos hace mendigar parte del propósito, no el todo, solo parte. ¿Cómo podemos hacer para dejar la cojera? Versículo 4. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos, míranos. Pedro es el que anduvo sobre las aguas. Pedro es el que daría su vida, si fuera necesario, por su maestro. Pedro era el hombre al que Dios le reveló que al que tenía enfrente no era Jesús, sino el Cristo, el Hijo del Dios verdadero. Pedro representa la fe. La fe. ¿Qué podemos hacer para dejar la cojera? En primer lugar, fe. Fe. Juan, el discípulo amado. Wow. El que siempre quería estar cerca del maestro. El que recostaba su cabeza en el pecho de Jesús. Y recostaba su cabeza sobre el pecho de Jesús para escuchar los latidos de su corazón. Eso se llama adoración. Juan representa la adoración. Es decir, que con fe y con adoración dejamos de cojear. No es solamente un tema de intentarlo, no es un tema de lo que veíamos en la casa iglesia, no es algo almático. Con el alma queremos dejar cosas, pero no podemos, porque es solamente una buena intención. Con el espíritu, cuando vivimos en el reino espiritual de Dios, podemos dejar las cosas a un lado. Podemos vencerlas, podemos dejar la cojera con fe y con adoración. Con fe y con adoración. Mira lo que en el versículo 6 dice que Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Por qué era importante decir en el nombre de Jesús? Porque para ellos, y para nosotros también debe serlo, es importante en invocar el nombre de la persona o de aquel en el cual tú tienes fe y en el cual tú adoras. Adorar no es simplemente cantar, es parte. El canto, la alabanza, la adoración que hacemos acá es parte, es solo parte, es una parte. Adoración es un todo, es una vida. Es un complemento de la fe. La fe tiene que ir de la mano de la adoración y la adoración tiene que ir de la mano de la fe. Por lo tanto, yo adoro a Jesús, al nombre al que yo creo, en el nombre del que yo tengo fe. Por eso Pedro dice en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Él no podía decir cualquier otro nombre. No podía decir otro nombre. Tenía que decir el nombre de aquel que mismo Pedro dijo una vez. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Versículo 7 dice, entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó. A veces nos cuesta levantar a los que caen. A veces cuesta levantar a aquellas personas que por a veces motivo hemos decidido, porque a mí también me ocurrió en algún momento, en dejar esto, en dejar el camino de Cristo de lado. Cuesta tanto. Cuesta levantar a la persona que... La Biblia dice en Romanos que no tenemos que juzgar al que cae. Eso dice, ¿cierto? En Romanos dice que en vez de levantarlo tenemos que restaurarlo. Restaurar al que cae. No juzgarlo, no condenarlo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo si yo el día de ayer estaba re mal, po? ¿Cierto? Ustedes me ven hoy día predicando, pero en un momento de mi vida yo me alejé de Dios y estaba sumamente lejos. Venía a las reuniones, pero mi mente estaba en otro lado, totalmente en otro lado. Mira, es simplemente un tema de tomarle y levantarle. ¿Y sabes lo que ocurre? Al instante se le afirmaron los pies y los tobillos. Hay gente que está esperando que simplemente lo tomes y los levantes. Y sus pies se le van a afirmar. Entrar en el templo es ir más allá de donde siempre has estado. El cojo siempre estuvo a la puerta. En un momento entró. Es decir, avanzó más allá del lugar en que siempre estuvo. Desde su nacimiento. Ve que dice que era cojo de nacimiento, entonces toda su vida estuvo únicamente en la puerta del templo. Y llegó un momento en que entró al templo. Entrar al templo es ir más allá de donde siempre has estado. Dice, andar. Al instante se le afirmaron los pies y los tobillos y saltando se puso en pie y anduvo. Andar es avanzar hacia el propósito y con el propósito. Uno tiene que avanzar hacia el propósito. Pero hacia el propósito es algo eterno, como que si nunca llegáramos. Bueno, en algún momento tienes que llegar al propósito, entonces tienes que empezar a avanzar con el propósito. Dice también que saltaba, y saltando se puso en pie. Saltar es la prueba exterior de tu experiencia con Dios. Tiene que haber una prueba, tiene que haber una señal de que en tu vida hubo una experiencia. Nosotros de acá adelante vemos todo. Vemos a los hermanos que están con los brazos cruzados. Mientras estamos cantando, adorando, vemos a la gente que está con los brazos cruzados, los que no están cantando, los que sí están cantando, levantando sus manos, que saltan, que esto, que aquí, que allá. Se ve todo. ¿Qué ocurre? Porque no en todos nosotros hay una prueba exterior de lo que Dios hizo en tu vida. Estamos esperando a que nos indiquen, salta, siéntate, levanta tus manos, aplaude. No podemos esperar esas instrucciones porque no se las van a dar. El que les da esa instrucción es el Espíritu Santo. Y también usted tiene que hacerlo. No espere que todo lo haga el Espíritu Santo. No espere que todo lo haga el Espíritu Santo. Tiene que haber una prueba exterior, una prueba externa de lo que Dios ha hecho en su vida y cómo usted le agradece a Dios aquella experiencia que cambió su vida. Dice alabar y adorar. Dice que entraban al templo andando y saltando y alabando a Dios. Alabar y adorar es la expresión de tu relación con Dios. Cuando tú adoras, cuando tú alabas a Dios, es la expresión de lo que Dios ha hecho contigo, de tu experiencia, lo que tú has vivido. Cada cual ha tenido una experiencia distinta, por lo cual cada cual va a expresarse de una forma distinta.
no todos se expresan y no esperemos que todos se expresen de la misma forma. Hay gente que yo he visto que danza y que hacen cosas, ¿cierto? La pastora es una de ellas, ¿cierto? Ahora, yo no puedo esperar a que todos hagan lo que hace la pastora, pero tampoco puedo entender que nadie levante siquiera sus manos. Entonces, tiene que haber una expresión de tu alabanza y de tu adoración por lo que Dios ha hecho en tu vida. Y para finalizar, dice que todo el pueblo, cuando dice que todo el pueblo, son cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, los que te conocen, los que no te conocen, tus familiares, tus amigos, tus hermanos en la iglesia, todo el mundo vio lo que Dios ha hecho en tu vida, por esta expresión que tú haces. Zacarías vivió una vida preparándose para una experiencia. Vivió una vida para llegar al altar. Llega al altar y dudó. Y más encima no pudo entregarle al pueblo el mensaje. El cojo tuvo una experiencia y vivió en su vida y en carne propia el propósito de Dios que tenía para su vida. El cojo lo vivió. ¿Qué estábamos esperando? ¿Qué estás esperando tú para vivir esta experiencia? Una experiencia con Dios. Repito, la idea no es que hagamos doctrina de la experiencia, pero sí que hay un cambio en tu vida, que haya un cambio de actitud, un cambio en el switch. Tenemos que cambiar, tenemos que dejar de ser personas tan pasivas espiritualmente. Les invito a que se pongan de pie para que oremos. Que yo puedo tener claro es que Dios, el pastor lo ha dicho, es un Dios que nos da celoso por mí. Su amor es tan grande como un huracán. Yo me rindo ante el peso de su viento y gracia. Cuando de repente esas aflicciones han sido cubiertas por gloria, y entiendo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí. Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto Él nos ama, cuánto nos ama.